Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Viendo las recientes imágenes que nos llegan de Damasco, de Siria, con familiares que buscan a los desaparecidos de las cárceles del régimen de Bashar al-Assad, no puedo evitar pensar en las madres de la Plaza de Mayo o las manifestaciones durante la dictadura de Pinochet en Chile. Nuestra invitada de hoy, la periodista chilena Miriam Carmen Pinto, trabaja desde hace años para rescatar del olvido historias humanas ocurridas durante la dictadura, como en su libro Amor Subversivo. Muy buenas tardes, Miriam. Hola, Jordi. Bienvenida a Radio Francia Internacional. ¿Qué pensaste esta semana viendo las imágenes de Damasco? Esas familias, mucha gente buscando a sus desaparecidos. Imagino que en Santiago también vistes esas mismas imágenes, ¿no? Hace más de 50 años. Sí, por supuesto. Me llevó al pasado, cuando las familias, ¿no?, de los detenidos desaparecidos en Chile salían con carteles. Pero inicialmente era el preguntarse entre ellos mismos, en las afueras de las cárceles, por sus familiares, sin obtener respuesta. Y es un delito que no está tipificado como tal hasta entonces, ¿no? La detención y desaparición no existía como tal. Recién en Chile, el año pasado, en el marco del programa Nuevo Plan de Derechos Humanos, se tipifica como tal la detención y desaparición. No hay nada peor para las familias que no saber dónde está el desaparecido, si está muerto, si está... Eso es horrible para una familia, ¿no? Sí, en mi condición de periodista he entrevistado a varios familiares y tengo la idea de que se transforman en ellas mismas en tumbas vivientes. Llevan tanto el dolor de no saber dónde están los restos de sus familiares, de dónde no tener dónde ir a colocar una flor, ¿no?, dónde llorarlos. Y ellos se han convertido como en las vidas de ellos, pero son sus vivos muertos. Imagino que algunos conservan la esperanza quizás de que algún día vuelvan, ¿no? Y yo diría que eso ocurrió hasta el año 1978, cuando surgen las primeras apariciones, el primer hallazgo, ¿no?, de detenidos desaparecidos, 15, en una localidad cercana a Santiago, Lonquén. Y ese fue, digamos, el momento en que yo diría como que se corre el velo de esta esperanza de encontrarlos vivos, porque ahí se dimensiona la magnitud de lo que estábamos viviendo. Precisamente fuiste la primera en publicar el caso Lonquén, ¿no? Si no me equivoco. En realidad, claro, yo cubría derechos humanos en los tribunales de justicia. Y en la radio chilena, claro, mi jefe me encarga que entreviste al presidente de la Corte Suprema, porque un grupo de abogados, una comisión de hombres buenos, había interpuesto una solicitud de investigar este hallazgo. Y yo creo que fue una pieza más dentro de todo el contexto. Y claro, entonces cuando llegué, los dos periodistas que eran de diarios me dijeron, no, si son restos de antigua data. Yo dije, mira, mi jefe me dijo que tenía que entrevistar al presidente de la Corte Suprema, así que yo subí. Y me recibió
Y me respondió después de mucha presión, diciéndome, incluso me amenazó de que me iba a detener si es que yo decía públicamente que él me había dicho que habían cursado la solicitud de investigar. Solo eso. Pero era la presión que había, ¿no? Y cuando bajo la escalera de los tribunales, estaban 3 periodistas, uno de la agencia UPI, el diario El Mercurio, el diario La Tercera, 2 diarios muy importantes. Y yo ya tenía experiencia de censuras, ¿no? En la radio llegaban los carabineros, decían esto no se publica más, y se llevaban las cintas. Entonces yo rápidamente pensé, si yo doy a conocer sola esta noticia, como golpe noticioso, los periodistas no van a censurar inmediatamente. Entonces comparto la información con estos periodistas y en conjunto acordamos publicarlas al día siguiente. La UPI a las 7 de la mañana despachando la información, Radio Chilena a las 7 de la mañana en el primer noticiario y los 2 diarios que la habían escrito en la noche y salían al día siguiente. Era arriesgado eso, ¿no? No pudieron censurarlo. Maravilloso. Permíteme, Miriam, que recuerde a nuestros oyentes que estudiaste periodismo en la Universidad Católica del Norte de Antofagasta y que te has especializado, como decías, en derechos humanos. Empiezas a estudiar durante la época de Allende, ¿no? Sí, yo entré a estudiar en marzo de 1973, dentro de programas en la universidad nos enseñaban marxismo, materialismo dialéctico, materialismo histórico. Y en septiembre, el 11 de septiembre, viene el golpe, estábamos en la universidad. Fuimos con algunos compañeros y compañeras, fuimos a un sector en que los dirigentes del centro de alumnos nos llamaban, nos ubicamos en el entorno para defender a la universidad. Esto es en el momento en que estaba ya el golpe, estaba en proceso, y cuando llegan los militares nos sacaron, ¿no?, a punta de bayonetas y bueno, y mucha gente también la detuvieron. Terrible, ¿no? ¿Cerraron la universidad también? La cerraron un tiempo y la carrera de periodismo querían cerrarla para siempre como sociología. Estábamos, Miriam, viendo imágenes de tu libro Amor Subversivo, un epistolario testimonial para el que debiste realizar un inmenso pero apasionante trabajo también, ¿no? ¿Cómo obtuviste tantas cartas de amor, además? Fue en el mismo periodo que yo trabajaba en la radio chilena y cubriendo los tribunales de justicia, cuando los familiares de detenidos desaparecidos acudían con los abogados a colocar recursos, ¿no?, de amparo, recursos de queja, porque en ese periodo la dictadura respondía ante Naciones Unidas que varias personas de las que estaban en las listas de los detenidos desaparecidos no existían, no habían nacido. O sea, entonces los familiares tenían que acreditar que sí existían con cartas que habían escrito antes o incluso antes de los consejos de guerra. Entonces, y me las pasaban a mí. Yo diría, porque bueno, yo trabajaba en la radio, una radio que estaba informando sus protestas y con la ilusión de que yo las convirtiera en noticias. Pero eso era imposible. Yo soy un poco cachurera, no las voté. Una por solidaridad, me daba mucha pena, ¿no? Eran fotocopias, por supuesto, y las guardé en una carpeta. Estoy hablando del año 77 hasta el 81. El año 1987, cuando ya se veían algunos visos de salida de la dictadura a través del plebiscito, ¿no?, de 1988, dentro de la institucionalidad propia de Pinochet, pero era la forma que había de salida, empezamos, yo diría, como a mirar hacia el pasado, ¿no? Hasta entonces yo diría que vivíamos solo el presente y pensando que ni siquiera íbamos a llegar en la noche a la casa. Y eso, una vez buscando, encontré las cartas. Propuse al director de la revista Análisis, la editorial Emisión, donde yo ya colaboraba con temas así mapuche. Entonces me dijo, tráelo. Y agregué más, busqué más, y entonces en marzo de 1988 salió el primer libro, Nunca Más Chile, que se reeditó con esta portada que está mostrando el 2017.
Pero volvamos a tu libro Hijos de Allende, que presentas este jueves aquí en París, en el que compartes tu experiencia periodística con entrevistas con personajes importantes en aquella época. Imagino que a menudo se jugaban la vida también, ¿no? La gente que luchaba por la democracia entonces. Sí, claro, sí, claro. Bueno, la represión tiene distintos periodos, ¿no? Inicialmente es masivo, hasta 1974. Recordemos los estadios llenos, los centros de detenciones clandestinos, ¿no? Buques, ¿no? Y después, el año 75 en adelante, se torna más selectiva, ¿no? A los grupos que estaban en la resistencia de los partidos políticos, en la clandestinidad. Y del año 77 en adelante ya viene otra fase. Entonces, y yo diría que Hijos de Allende recoge ese periodo, pero también recoge el periodo de la Unidad Popular, ¿no? En tanto sueño que se interrumpe, y que el título, ¿no? Hijos de Allende, nos lleva como a rescatar este pasado. Y si vemos en el título lo que está en la X, esa U con Sí. la UP, ese era como el logotipo de la campaña de Allende en 1970. Y entonces lo pusimos allí. Y efectivamente es una selección de entrevistas que yo he hecho a lo largo de mi trayectoria, pero que también se abren, yo diría, a un registro de memoria que no solamente tiene que ver con la represión, sino que también con las transformaciones económicas, culturales y ambientales, ¿no? Durante el post-dictadura, las herencias que nos deja el modelo neoliberal implementado bajo las botas militares. Es cierto que un fotógrafo, cuentas en tu libro, que Fernando Velo enterró cientos de fotografías de manifestantes para que no fueran identificados por la dictadura, ¿no? Muy arriesgado también el ejercicio. Sí, ¿Lo conociste? Imagino, lo entrevistaste. Sí, claro. Él trabajaba en la editorial Quimantú durante la Unidad Popular, y cuando el día del golpe él tenía que ir a la universidad, pero al escuchar por la radio agarró su cámara y se fue frente a la Moneda y estuvo ahí con los periodistas. Presenció todo hasta que un poco antes los retiran a todo el cuerpo de periodistas, corresponsales extranjeros incluso, porque venía el bombardeo. Uh-huh. Entonces él me cuenta que se va a su casa bordeando el río Mapocho, y entre medio ahí le quitaron el bolso con las fotografías. Pasó otros rollos en ese tiempo, ¿no? A unos periodistas argentinos. Y en la noche, al llegar a su casa, cuando se entera ya de la muerte de Allende, y tenía 30.000 fotografías, en la noche, sin decirle a sus padres, cava con sus propias manos en el patio de su casa, y todo este material lo esconde dentro de unos tambores de aceite, y él los enterró. 2 años después él sale al exilio, y el año ya 1988 implementa planes como para trasladar todo ese material a Estados Unidos, donde aún reside. Es de película, ¿eh? Pues puede ser una película perfecta. También hablas de los mapuches. ¿Conociste a alguien que realmente intentaba salvar la identidad mapuche ahí en Chile? Que no era fácil durante la dictadura, imagino, ¿no? Sí. Los mapuches llegaban a Santiago en protestas, y llegaban en caballo. ¿A caballo? Sí, a caballo. Entonces, obviamente, eso me llamó mucho la atención. Y sobre eso, ahí en esas protestas, conocí a un dirigente mapuche que residía en Santiago, y era el presidente de ADMAPU Metropolitano. Era Floriano. Floriano Cariqueo. Con él, después fui a Guillatún, que durante la dictadura, ¿no? Y tanto fue, yo diría, como la expectativa, ¿no? O el adentrarme, ¿no? de la historia de la lucha mapuche por dentro, y la experiencia misma, ¿no? De participar en Guillatún y, no sé, sentir en un momento que tocas el cielo con las manos, más o menos como mágicamente.
que empecé a escribir temas de mapuche, de represión. Y con él incluso hicimos con él una travesía de atravesar como 20 kilómetros desde una localidad, Arauco, y para ir a entrevistar a una señora que la policía de seguridad se había llevado a todos los hombres de su casa. Los acusaban de participar en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿no? Terrible, esto ¿no? fue como en 1987. Terrible. Por cierto, ¿te sientes hija de Allende? Sí, sí. Es los hijos de Allende es una idea que yo tengo desde el periodo de la Unidad Popular. Yo en ese periodo tenía 14 a 17 años. 15, 17, durante los 3 años, y me presentaba, ¿no? Yo me presentaba como hija de Allende porque fue en ese periodo en que adquirí conciencia política y conciencia de clase. ¿Tiene vigencia todavía el allendismo o es más necesario que nunca un cierto allendismo? Sí. Visto la extrema derecha que está subiendo. Sí, yo creo que el allendismo o los hijos de Allende van más allá de los partidos políticos de la coalición histórica de partidos durante la Unidad Popular o hoy día los que se representan, ¿no? Los partidos de izquierda en Chile. Va más allá de ellos, ¿no? Va más allá de la militancia. El allendismo va más allá de los partidos políticos de izquierda, incluso traspasa fronteras. Tenemos aquí, y mismo en París, plazas, calles que se llaman Salvador Allende. ¿Y cuál es, yo diría, la interpelación? Es que el sueño, no solo de un Chile distinto, sino de un mundo distinto o de alcanzar el socialismo vía democracia, y es el legado que se interrumpe, ¿no? El golpe lo interrumpe violentamente, y creo que nos interpela. Le puse ese título porque nos interpela, por un lado, a mirar hacia el pasado, por otro lado, a la vigencia, ¿no? del allendismo hoy, y más que nada es un llamado a la unidad y valorar la democracia para que nunca más, digamos, hayan estos golpes de Estado, y la paz social también. Importante en momentos donde la democracia está en peligro en muchos países. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este jueves aquí en París, en la sala Magic Forum, en el distrito 12 de París, para la presentación del libro de Miriam Carmen Pinto. Muchísimas gracias, Miriam, por haber estado aquí con nosotros. Que sigas con tu lucha por los derechos humanos. Permíteme también que saludemos a nuestros nuevos telespectadores que tenemos en España, que a partir de hoy, gracias a la inclusión de la cadena UCL, Unión Continental Latinoamérica, en el ramo básico del operador español Telefónica, podrán ver el invitado de Radio Francia Internacional. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.